Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, está conversando con nosotros esta mañana. Mire, hay un debate en la Asamblea Legislativa sobre la aprobación de bonos para la emisión de bonos por 800 millones antes que finalice el año. El ministro de Hacienda urgió eso y dijo por lo menos que se pueda aprobar la emisión de estos bonos antes que finalice el año que está corriendo, ¿no? Porque el próximo año será complicado. ¿Por qué es complicado? Porque la emisión de bonos primero tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa y aquí hay un mercado en donde no hay muchos inversionistas, es decir, colocarlos y que alguien pueda invertir en bonos no es tan fácil por la rentabilidad que tienen los mismos, etcétera, ¿no? Así es que, y digo, dentro de esto está el debate, ¿para dónde va? ¿Para qué va a ser destinado si se vende en su totalidad esta emisión de bonos por 800 millones? Pues va justamente para pagar la deuda que un gobierno de Arena contrajo hace 10 años. No va para otra cosa. Los bonos son papeles que emite el Estado y que tienen un valor nominal. Por esos papeles el Estado paga intereses. Cada bono tiene cupones. Tú cortas el cupón y reclamas tu interés año con año. Pero se supone que eso es lo atractivo de los inversionistas. Te pagan un interés que en el caso de los bonos salvadoreños anda arriba del 7%, lo cual no es nada despreciable en el mercado financiero internacional. Cuando las tasas por las que te pagan por tus ahorros pueden andar por el 1%. Entonces comprar bonos salvadoreños es atractivo. Porque además son bonos que tienen una alta probabilidad de ser honrados. Que eso también es muy importante. No solamente es el interés, sino la probabilidad de que vas a recuperar tu plata al final de 10 años o del periodo para el que fueron emitidos. Y además son bonos que tienen también esa condición de ser bastante transables. O sea, que los puedes vender si necesitas liquidez. Son bonos que tienen un mercado interesante. Ahora, ¿cómo surgió esta idea de los bonos? Surgió en el gobierno de Francisco Flores. Hubo emisiones de bonos, le llamaron eurobonos por una situación muy específica de los mercados financieros, que es a un tipo determinado de bonos, que así se les llama. No es porque sean euros, hay que aclararlo bien, son bonos denominados en dólares, pero por el mercado donde se emiten se les llama eurobonos. Entonces, llegó el momento de pagarlos. Y el país no puede simplemente decir no los vamos a pagar. Ahora, insisto, esto no nos exime de la responsabilidad de averiguar qué pasó con esa plata. Porque 800 millones de dólares... ¿Y hay algún avance en eso? En algún lado deben de estar. En algún lado deben de estar. Entonces, el interés nuestro creo que es bastante claro. Tenemos que honrar una deuda que el Estado salvadoreño adquirió. Entonces, pero también queremos saber dónde está la plata. No debe tener dudas Arena porque Arena dice, mire, a ver, leo textualmente, solo si se utiliza para el pago de la deuda a largo plazo y no para el gasto corriente, ¿no? Eso es como una condición que está poniendo el partido político. Es decir, ellos están claros que se debe esa cantidad de plata que usted mencionaba adquirida en administraciones anteriores, especialmente la administración de Francisco Flores, tengo entendido. Ahora, bien, y dicen, en efecto, hay que pagarla y hay que garantizar que esta emisión de bonos sirva precisamente para ello, pero no para el gasto corriente, en un momento en que la economía del país está bastante complicada, en un momento en que la economía está necesitando plata para, digo que el Estado está necesitando plata, ¿no? Para funcionar. Todo el mundo está acabamos de estar viendo, por ejemplo, aquí en Hechos AM, cómo algunos locales de la Policía Nacional Civil tienen problemas para poder cumplir con el arrendamiento, combustible para las unidades, digo, o patrullas. Entonces, existe como mucho la tentación de que pueda utilizarse esa plata para el gasto corriente, ¿no? En ese sentido, eso no creo es que cierto. Arena tiene un poco de razón. Eso no es cierto, Romeo, y Arena no tiene razón, porque esa plata son fondos dedicados, van a pagar esa deuda. No hay manera de escabullir esa responsabilidad. Arena lo que lanza son fuegos de distracción. Es decir, hablemos de que se va a invertir de verdad en salud. Lo que no quieren hablar que es deuda que ellos contrajeron y cuyo destino no está claro. No está claro. Y queremos saber dónde está la plata, en qué se invirtió, dónde están esas obras, dónde está
ese gasto que se hizo, si fue para comprar medicamentos, para comprar insumos, qué sé. Sería bueno hablar sobre eso. Sería interesante establecer a dónde fue a parar ese dinero, porque 800 millones de dólares de aquel entonces, estamos hablando de 800 millones de dólares que, tomando en cuenta la inflación y todo, hoy serían por lo menos 1.000 millones de dólares. Entonces es una cantidad enorme de plata y francamente tenemos curiosidad en saber dónde está esa plata. ¿Y quién es el responsable de profundizar en eso, ¿no? La Asamblea Legislativa, escudriñar dónde están esos 800 millones de dólares. La Asamblea Legislativa no está exenta de responsabilidad para averiguar dónde está ese dinero. Yo no descartaría que se pueda conformar una comisión especial de investigación para saber a dónde fue a parar esa plata y otra plata, que hoy es deuda del país, es deuda tuya, Romeo, de tus hijos, de mis hijos, de todos los salvadoreños. Es una deuda que de una manera u otra hay que honrarla. ¿Por la cual votó o no votó el FMLN en su momento? Francamente, en este momento no recuerdo. Creo que fueron bonos que se emitieron posteriormente al terremoto. Que tenían destino específico. Que se supone tenían destino específico, pero no era así. Tú sabes que en aquel momento las finanzas públicas se manejaban con muy poca transparencia. No había acceso a la información y era una de las razones por las cuales en más de un momento nosotros no apoyábamos ese tipo de endeudamientos, porque la Constitución justamente establece límites para ese tipo de operaciones. Hubo un momento donde los gobiernos de Arena aprobaron los bonos sin la mayoría calificada de la Asamblea y tuvimos que ir a la Corte Suprema. Yo no sé si tú recuerdas todavía esa situación, Román, para que la Corte Suprema de Justicia estableciera que el gobierno de Arena estaba violando la Constitución porque emitía deuda pública sin la mayoría suficiente en la aprobación. Ahora, entonces hay un antecedente hay un antecedente en donde se aprobó bonos para un tema o rubro específico, salud, educación, no sé en qué, para qué fueron aprobados en su momento, y al final terminaron en otros destinos, ¿no? Digo, si hay un antecedente del cual hay partidos responsables, hay entonces lugar a duda de que pueda pasar lo mismo con esos 800 millones de dólares. No, porque una cosa es tener un gobierno que maneja las finanzas públicas con transparencia y honestidad, distinto a lo que pudo suceder en el pasado. Por eso, yo no estoy acusando a nadie, Romero, quiero ser franco, pero sí tenemos bastante interés, bastante curiosidad de saber qué pasó con esa plata, porque no está suficientemente claro, al menos ante nuestros ojos, no está toda la información que deberíamos de tener para establecer con certidumbre, con absoluta certeza y confianza, cómo se usó ese dinero. ¿Hay algún indicio de esto o no tiene ningún indicio? Queremos más información, queremos más información. ¿Pero tienen ya alguna información? Y justamente porque tenemos ese interés, yo no descartaría la posibilidad de que impulsemos la creación de una comisión especial de investigación dentro del Parlamento. Bueno, usted acaba de dar una razón fuerte para tener un fiscal con mucha valentía e independiente, ¿no? Esa precisamente es una de las razones por las cuales nosotros hemos insistido muchas veces aquí en el programa y vamos a continuar insistiendo de la necesidad de tener una fiscalía, un fiscal independiente y con mucha valentía sobre todo, porque hay temas que están ahí engavetados en la fiscalía misma ahora. Y ayer hacía un recuento precisamente, usted se recuerda iniciando esta administración, por ejemplo, cuando Obras Públicas llegó hasta la Fiscalía General, cuando hubo un caso también denunciado desde la Dirección del Seguro Social y no han caminado todavía. Entonces digo, y ahora usted suma uno más, de 60 casos, decía Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia, que están ahí engavetados en la Fiscalía General de la República. Digo, probablemente ahí esté ese, ¿no? O se está sumando uno más. Digo, por eso el debate de la elección del fiscal es importante y la gente espera tener un fiscal independiente, digo, y con mucha valentía. Las personas que están ahora en el ojo del huracán, que son 5 nombres, ¿cumplen estos requisitos? ¿Y cómo ustedes pueden garantizar como diputados, señor Reyes, que realmente el fiscal que va a elegirse le entre a esos temas como el que usted está mencionando? Justamente lo que estamos evaluando es si cumplen esos requisitos.
porque no puedo dar yo por sentado que los cumplen. De eso se trata la discusión que tenemos en el seno de la Asamblea, en este proceso convocado por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, para buscar una salida a un problema que, a mi juicio, se genera por una agenda muy particular de ciertas personas y de ciertos grupos políticos, pero que al final la Asamblea tiene que resolver. Estamos en ese debate. Hemos tenido varias sesiones que nos ha permitido ese proceso ir depurando de un universo de figuras que han expresado su interés de ser fiscal. Llegamos al final del proceso en esta etapa a una lista reducida de 5 aspirantes. A cada uno de ellos los hemos entrevistado. Hemos tenido el pasado lunes pasado martes, Sí. una extensa reunión donde hemos conocido sus planes, sus proyectos, sus opiniones, su diagnóstico de la situación de la Fiscalía, los retos que, a juicio de cada uno de ellos, incluyendo una mujer abogada, la licenciada Margarita Velado, ven para esa institución clave en el combate contra el crimen. Todavía estamos en la evaluación. El día de ayer nos dimos el espacio para poder valorar, aquilatar los resultados de esas entrevistas. Y esperaría yo que dentro de una hora que estaremos de nuevo tocando este tema, podamos llegar a un acuerdo político. Insisto en la palabra político. Hay acercamientos entre los partidos. Porque esta situación en torno a la Fiscalía pues no tiene una salida dentro de lo que sería una visión jurídica tradicional. El problema es político y queremos darle una salida política en función del país. A ver, dándole el mejor fiscal posible político, que podamos tener. Yo creo que la gente se queda como un poco, a ver, ¿por qué el tema de la elección del fiscal es un tema político? Y no de capacidades, o a lo mejor también de capacidades, pero ¿por qué decir que la elección del fiscal es un tema político? Bueno, primero porque lo nombra la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa es el ente más político que puede haber. Pero la gente a veces malinterpreta cuando dice, mire, es un tema político, pues ¿no? Es entonces, decir, que va a estar vinculado y amarrado pues políticamente. Pues entonces eduquemos a la gente. Eduquemos a la gente. Dejemos de transmitir esas nociones de la política como una idea o un concepto sucio, un concepto rechazable. Al contrario, la política, si se hace con honestidad y transparencia, con rectitud, con compromiso con los intereses de la gente, es realmente una actividad noble que demanda entrega, sacrificio, imaginación. Por supuesto, hay quienes no enaltecen la política. Y ahí están sus actos, ahí están sus ejecutorias. Digo político ¿en qué sentido, Romeo? Porque después de todo lo que el país ha vivido y después de todas estas confrontaciones sobre tesis jurídicas, sobre aspectos constitucionales, finalmente llegamos a la conclusión, creo que todos los partidos, no vamos a seguir en ese juego que es el juego que beneficia cierta agenda. Acabamos de salir de una crisis que todo el mundo reconoce la profundidad y gravedad de esa crisis. Por eso, de una manera muy madura, muy sobria, los partidos políticos, todos, decimos, miren, no nos metamos a esa agenda, porque esa agenda no es la del país, es la de un grupo, y muy pequeño, pero con gran capacidad de hacer daño, con gran capacidad de hacerle daño a este país. Entonces, discutámoslo desde la perspectiva de la política, pero ¿en qué sentido? En el sentido del interés general de la sociedad, del bien común. Porque podemos meternos en una discusión sobre dogmatismos jurídicos,
y decir, no, es que el artículo tal dice esto y el otro dice que no, que dice lo contrario, y podemos ir a cortes internacionales y podemos tener este problema por un año o dos. Y volver a recorrer el camino, ¿no? No queremos, y ningún partido político responsable en este país tiene esa intención. Ok, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente, vamos a regresar en breve y continuamos hablando sobre este tema. Vamos a cerrar la entrevista de esta mañana precisamente hablando sobre la posibilidad de que ahora se pueda tener el fiscal general de la República de nuestro país. Carolina Mengíbar para actualizar el tráfico vehicular. Real Rent Cars presenta el reporte del tráfico. Gracias, Romeo. Cuando son las 7:18 iniciamos el reporte del tráfico vehicular y para ello nos trasladamos a la Alameda Roosevelt gracias a las cámaras de IBW. En este caso, carga vehicular sobre el carril que viene desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán, como pueden observar, pesado por momentos, paralizado, pero ya está circulando, esto a raíz de que el semáforo ya se puso en verde, mientras que el carril contrario luce bastante despejado. Seguimos con el Boulevard de los Próceres. En este caso también está fluido en ambos carriles, tanto el que conduce del Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe como viceversa. Atención porque continúa la restricción de 300 metros en el Boulevard de los Próceres sobre el carril que viene desde la Ceiba de Guadalupe. Esto pues a raíz de los trabajos que se están realizando en el segundo tramo del Boulevard Diego de Holguín. Finalmente estamos con la carretera Panamericana, gracias a las cámaras de IBW. Aquí el tráfico se ha tornado lento por momentos, ha estado paralizado, esto debido pues a las dificultades que se están generando por la habilitación únicamente de 2 carriles sobre la carretera Los Chorros, pero está fluyendo por el momento, asimismo sobre el paso desnivel que conecta con el Boulevard Santa Elena. Y precisamente sobre esa situación hemos recibido varias denuncias, sobre todo debido a que trailers y conductores del transporte público han generado un tercer carril sobre la carretera de Los Chorros, agudizando aún más el tráfico vehicular. También denuncian de que estos se están realizando paradas de buses en lugares que no han sido asignados por el Ministerio de Obras Públicas. Una situación también que se ha vivido sobre el Boulevard del Ejército debido a que desde muy temprano no había sido habilitado el cuarto carril. Una situación que afortunadamente después pues pudo solventarse ya que agentes de tránsito llegaron a la zona. Sin embargo, se sigue complicando debido a un pick-up pues varado a la altura de Molsa, esto en el carril que viene desde Soyapango hacia San Salvador. También reportan un semáforo en mal estado a la altura del centro comercial Sacamil. Con esta información nos vamos a pausa comercial, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista con Romeo Lemos. Real Rent Cars presentó el reporte del tráfico.